Bienvenidos a La Verdad en la Palabra. Hoy tenemos un tema que seguramente tocará tu corazón y te llevará a una mayor comprensión de la santidad y la justicia de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podemos vivir en reverencia y obediencia a la voluntad divina? ¿Qué significa realmente la santidad de Dios para nuestras vidas diarias? Pues quédate con nosotros, porque en el vídeo de hoy vamos a explorar el Salmo 99, un cántico que nos invita a reconocer y alabar la santidad y la justicia del Señor. En este vídeo, descubriremos juntos cómo el Salmo 99 nos llama a exaltar a Dios por su santidad, a adorarle en su santo monte y a confiar en su justicia. Hablaremos de la importancia de vivir en obediencia a su voluntad y cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestra vida diaria, fortaleciendo nuestra fe y nuestra relación con Dios. Así que no te vayas, porque lo que vamos a compartir puede cambiar tu perspectiva y enriquecer tu caminar espiritual. En la antigua y sagrada tierra de Israel, en una época en la que el pueblo de Dios se encontraba constantemente recordando y celebrando la grandeza de su Creador, se alzaba el rey David, un hombre según el corazón de Dios. David, conocido por su valentía, sabiduría y profunda espiritualidad, dedicaba muchos de sus momentos de quietud a componer salmos que no solo reflejaban sus propias experiencias, sino también la naturaleza y el carácter de Dios. Imaginemos a David en una noche tranquila, sentado en la terraza de su palacio en Jerusalén. El cielo estrellado se extiende sobre él, y la ciudad duerme en paz. Con su arpa en mano y su corazón lleno de devoción, David se sumerge en una reflexión sobre la santidad y la justicia de Dios. En estos momentos de inspiración divina, David comienza a componer lo que conocemos hoy como el Salmo 99. El contexto histórico de este salmo nos lleva a un tiempo en el que Israel había experimentado tanto victorias como desafíos, y el pueblo necesitaba recordar la naturaleza inmutable de Dios. En medio de las pruebas y tribulaciones, la santidad y la justicia de Jehová eran un ancla firme para la nación. David, con su liderazgo y profunda conexión con Dios, buscaba recordar al pueblo que su Dios era santo y justo, digno de reverencia y adoración. El Salmo 99 comienza con una declaración poderosa: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. David invita a toda la tierra a reconocer la majestad y el dominio de Dios. Esta imagen de Dios reinando desde su trono, rodeado por los querubines, evoca una sensación de santidad y poder. David nos muestra que el temor reverente hacia Dios es una respuesta natural ante su grandeza. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Aquí, David subraya la grandeza de Dios específicamente en Sión, el monte santo de Jerusalén. Este lugar no es solo un símbolo de la presencia de Dios, sino también un recordatorio de su pacto con Israel. La exaltación de Dios sobre todas las naciones resalta su soberanía y su posición suprema. El Salmo continúa exaltando la justicia de Dios, y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. David reconoce que la justicia de Dios es una parte fundamental de su carácter. Dios no solo es poderoso, sino también justo y recto en todas sus acciones. Esta justicia es motivo de alabanza y adoración, ya que asegura al pueblo que Dios gobierna con equidad y verdad. David también recuerda figuras importantes del pasado, quienes intercedieron por Israel y experimentaron la santidad de Dios: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Estas figuras representan la comunión íntima y la intercesión que caracterizan la relación de Dios con su pueblo. A través de ellos, Israel vio la justicia y la santidad de Dios en acción. El Salmo concluye con una exhortación a adorar a Dios en su monte santo: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. David llama al pueblo a reconocer la santidad de Dios y a postrarse en adoración. Este acto de postrarse simboliza la total sumisión y reverencia ante la santidad divina. El Salmo 99,
con su énfasis en la santidad y la justicia de Dios, nos invita a vivir en reverencia y obediencia a su voluntad. Nos recuerda que Dios es justo y santo, y que su santidad debe ser la guía de nuestra vida diaria. A través de este salmo, David nos llama a adorar a Dios con un corazón humilde y reverente, reconociendo su grandeza y su justicia en todo lo que hacemos. El título del Salmo 99 es La santidad de Dios y la justicia de su reinado. Salmo 99. Un Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. 2 Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. 3 Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. 4 Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. 5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. 6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. 7 En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. 8 Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. 9 Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. En la antigua Israel, una nación llena de historias de fe y encuentros divinos, vivía el rey David, conocido no solo por su valentía y liderazgo, sino también por su profunda espiritualidad y talento poético. David, el pastor convertido en rey, tenía una conexión única con Dios, que a menudo expresaba a través de salmos y cánticos que capturaban la esencia de la relación entre el pueblo de Israel y su Creador. Imaginemos a David en un momento de contemplación, quizás después de un día de juicio en la corte real o tras una celebración en el templo. Sentado en la serenidad de su palacio en Jerusalén, con la vista de la ciudad santa extendiéndose ante él, David toma su arpa y comienza a reflexionar sobre la santidad y la justicia de Dios. Inspirado por la presencia de Jehová, David compone el Salmo 99, un cántico que exalta la santidad y la justicia del Señor, y que busca recordar al pueblo de Israel la grandeza de su Dios. El contexto histórico de este salmo nos lleva a un tiempo en el que Israel necesitaba recordar la naturaleza inmutable de Dios. Tras años de guerras, conflictos y victorias, el pueblo debía volver a centrarse en la reverencia y la obediencia a Jehová. David, como líder espiritual y político, utiliza este salmo para enseñar y exhortar a su nación a vivir en santidad y justicia. El Salmo 99 comienza con una poderosa afirmación: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. David describe a Dios como el Rey soberano, sentado en su trono celestial, rodeado por querubines. Esta imagen de Dios reinando en majestad y poder es un recordatorio de su autoridad suprema sobre toda la tierra. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Aquí, David subraya la grandeza de Dios específicamente en Sión, el monte santo de Jerusalén. Sión no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la presencia divina y del pacto de Dios con Israel. Exaltar a Jehová en Sión es reconocer su papel central en la vida del pueblo de Israel. David continúa con un llamado a la alabanza: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Este versículo destaca la santidad de Dios, un atributo que David considera fundamental para la adoración. La santidad de Dios es lo que lo distingue de todo lo creado, y es motivo de reverencia y temor reverente. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. David reconoce que la justicia es una parte esencial del carácter de Dios. La justicia divina asegura que todas las acciones de Dios son rectas y equitativas.
Este compromiso con la justicia es lo que hace que el reinado de Dios sea digno de alabanza y confianza. El Salmo también recuerda figuras clave de la historia de Israel, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Moisés, Aarón y Samuel representan la intercesión y la comunión con Dios. A través de ellos, Dios mostró su santidad y su disposición a escuchar y responder a su pueblo. David continúa recordando cómo Dios se manifestó en el pasado, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Estas manifestaciones divinas, como la columna de nube, eran pruebas tangibles de la presencia de Dios entre su pueblo. Eran señales de su guía y su deseo de que Israel viviera en obediencia a sus mandamientos. El Salmo concluye con una exhortación a la adoración: exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. David llama a todos a exaltar a Dios y a postrarse en adoración, reconociendo su santidad. Este acto de postrarse simboliza la sumisión total y el reconocimiento de la autoridad y la pureza de Dios. El Salmo 99, con su énfasis en la santidad y la justicia de Dios, nos invita a vivir en reverencia y obediencia a su voluntad. Nos recuerda que Dios es justo y santo, y que su santidad debe ser la guía de nuestra vida diaria. A través de este salmo, David nos llama a adorar a Dios con un corazón humilde y reverente, reconociendo su grandeza y su justicia en todo lo que hacemos. El Salmo 99 es un himno de alabanza que destaca la santidad y la justicia de Dios. Este salmo nos invita a reconocer la grandeza de Jehová, a adorarle con reverencia y a vivir en obediencia a su voluntad. A través de sus versículos, encontramos profundas enseñanzas que pueden transformar nuestra relación con Dios y nuestra manera de vivir. Mensaje principal. El mensaje central del Salmo 99 es la exaltación de Dios por su santidad y justicia. Nos recuerda que Jehová es el soberano de toda la tierra, digno de ser alabado y adorado. Este salmo nos llama a reconocer la santidad de Dios, a alabar su nombre y a vivir en conformidad con su justicia. Enseñanzas del Salmo 99. La soberanía de Dios. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Este versículo nos recuerda que Dios es el soberano supremo, reinando con autoridad y poder. La imagen de Dios sentado sobre los querubines resalta su majestad y su dominio sobre toda la creación. En nuestra vida diaria, reconocer la soberanía de Dios nos ayuda a confiar en su control sobre todas las situaciones y a vivir con una actitud de humildad y reverencia. La grandeza de Dios en Sión. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Sión, el monte santo de Jerusalén, es símbolo de la presencia de Dios y su pacto con Israel. Este versículo nos enseña a reconocer la grandeza de Dios y a exaltarle no solo en un lugar específico, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Al hacerlo, afirmamos que Dios es el centro de nuestra existencia y el fundamento de nuestra fe. La santidad de Dios. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. La santidad es un atributo fundamental de Dios, que lo distingue de todo lo creado. Este versículo nos llama a alabar a Dios por su santidad, reconociendo que su pureza y perfección son incomparables. Vivir en santidad implica esforzarnos por reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones y decisiones, buscando siempre la pureza y la integridad. La justicia de Dios. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La justicia es una parte esencial del carácter de Dios. Este versículo nos enseña que Dios ama la justicia y actúa con rectitud en todas sus obras. En nuestra vida diaria, esto nos invita a vivir de acuerdo con los principios de justicia y equidad, tratando a los demás con honestidad y compasión. La intercesión y respuesta de Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes,
Y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Este versículo nos recuerda que Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo. Moisés, Aarón y Samuel son ejemplos de intercesores que experimentaron la respuesta divina. En nuestra vida, esto nos anima a orar con confianza, sabiendo que Dios nos escucha y responde según su voluntad y propósito. La adoración y sumisión a Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Este versículo concluye con una exhortación a adorar a Dios y a postrarse en sumisión ante su santidad. La adoración no es solo una actividad externa, sino una actitud de corazón que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Al postrarnos ante Dios, declaramos nuestra total dependencia y reverencia hacia Él. Aplicación práctica en la vida diaria. Reconoce la soberanía de Dios. En momentos de incertidumbre o dificultad, recuerda que Dios es el soberano supremo. Confía en su control y entrega tus preocupaciones a Él. Exalta a Dios en tu vida, haz de Dios el centro de tu vida, exaltándolo en todas tus acciones y decisiones. Reconoce su grandeza y busca glorificarlo en todo lo que haces. Vive en santidad, esfuérzate por reflejar la santidad de Dios en tu vida diaria. Busca la pureza y la integridad en tus pensamientos, palabras y acciones. Practica la justicia, trata a los demás con honestidad y compasión, viviendo de acuerdo con los principios de justicia y equidad que Dios ama. Ora con confianza, acércate a Dios en oración, sabiendo que Él escucha y responde. Confía en su sabiduría y voluntad para tu vida. Adora a Dios con reverencia, dedica tiempo a la adoración y la sumisión a Dios. Postra tu corazón en reverencia, reconociendo su santidad y grandeza. El Salmo 99 nos invita a vivir una vida de reverencia, obediencia y alabanza a Dios. Nos enseña a reconocer su soberanía, santidad y justicia, y a vivir en conformidad con su voluntad. Que estas enseñanzas nos guíen y fortalezcan en nuestro caminar diario con Dios, llenando nuestras vidas de humildad, justicia y adoración. El Salmo 99 es una invitación poderosa a reconocer la soberanía, la santidad y la justicia de Dios. Aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria puede transformar nuestra relación con Dios y con los demás, llenándonos de humildad, reverencia y justicia. Aquí te explico cómo podemos hacerlo. 1. Reconocer la soberanía de Dios. El Salmo comienza con una declaración impactante: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Reconocer la soberanía de Dios significa aceptar que Él tiene el control supremo sobre todas las cosas. En nuestro día a día, podemos aplicar esta enseñanza confiando en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él tiene un plan perfecto. En momentos de incertidumbre o dificultad, recuerda que Dios está en control y que puedes confiar en su dirección y protección. 2. Exaltar a Dios en nuestra vida. Jehová en Sión es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Este versículo nos llama a exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Podemos aplicar esta enseñanza haciendo de Dios el centro de nuestra vida, glorificándolo con nuestras acciones y decisiones diarias. Esto significa vivir con integridad, honrar a Dios en nuestro trabajo, nuestras relaciones y en cómo tratamos a los demás. Al exaltar a Dios, mostramos al mundo su grandeza y su importancia en nuestra vida. 3. Vivir en santidad. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. La santidad de Dios nos llama a vivir una vida que refleje su pureza y perfección. Aplicar esta enseñanza implica esforzarnos por ser santos en nuestro comportamiento, evitando el pecado y buscando vivir de acuerdo con los principios de Dios. Esto puede incluir la práctica de la oración diaria, la lectura de la Biblia y la meditación en su palabra, permitiendo que estas prácticas nos transformen y nos guíen a vivir de manera que honre a Dios. 4. Practicar la justicia. Y la gloria del Rey ama el juicio,
Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La justicia es una parte esencial del carácter de Dios. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta enseñanza tratando a los demás con justicia y equidad. Esto significa ser honestos, actuar con integridad y defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Vivir de manera justa no solo honra a Dios, sino que también crea una sociedad más justa y compasiva. 5. Orar con confianza. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Este versículo nos recuerda que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Podemos aplicar esta enseñanza acercándonos a Dios con confianza en la oración, sabiendo que Él nos escucha y responde según su voluntad. No dudes en llevar tus preocupaciones, alegrías y peticiones a Dios, confiando en que Él se preocupa por ti y tiene un propósito para cada situación. 6. Adorar a Dios con reverencia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La adoración no es solo un acto externo, sino una actitud de corazón que reconoce la grandeza y la santidad de Dios. Podemos aplicar esta enseñanza dedicando tiempo a la adoración, tanto en privado como en comunidad. Alabar a Dios en la iglesia, en grupos de estudio bíblico o en momentos de quietud personal nos ayuda a cultivar una actitud de reverencia y gratitud hacia Dios. Aplicación práctica en la vida diaria. Confía en la soberanía de Dios, enfrenta los desafíos con la confianza de que Dios está en control. Ora y entrega tus preocupaciones a Él, sabiendo que su plan es perfecto. Exalta a Dios en todas tus acciones, vive de manera que tus acciones reflejen la grandeza de Dios. Actúa con integridad y honra a Dios en todas tus decisiones. Busca la santidad, esfuérzate por vivir una vida santa, evitando el pecado y buscando alinearte con los principios de Dios. Dedica tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la meditación. Practica la justicia, trata a los demás con justicia y equidad. Sé honesto y defiende lo correcto, creando un entorno de justicia y compasión. Ora con confianza, lleva todas tus peticiones a Dios en oración, confiando en que Él te escucha y responde según su voluntad. Adora con reverencia, dedica tiempo a la adoración, tanto en privado como en comunidad. Cultiva una actitud de reverencia y gratitud hacia Dios en tu vida diaria. El Salmo 99 nos invita a vivir con una mayor conciencia de la presencia y la santidad de Dios. Nos enseña a confiar en su soberanía, a vivir con integridad, a practicar la justicia y a adorar con reverencia. Que estas enseñanzas nos guíen y fortalezcan en nuestro caminar diario con Dios, llenando nuestras vidas de humildad, justicia y adoración. Y así concluimos nuestra reflexión sobre el poderoso Salmo 99. Esperamos que este mensaje sobre la santidad y la justicia de Dios haya tocado tu corazón y te haya inspirado a vivir con reverencia y obediencia. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros en La Verdad en la Palabra. Tu presencia y tu interés son una bendición para nosotros y nos motivan a seguir compartiendo la luz de la fe. Te invitamos a estar atento al próximo vídeo, donde exploraremos el Salmo 100. Este salmo es un hermoso cántico de acción de gracias que nos llama a entrar en la presencia de Dios con alegría y gratitud. No querrás perderte este mensaje lleno de alabanza y celebración. Recuerda que en nuestro canal hay más de 100 vídeos dedicados a la fe y a la interpretación de la palabra de Dios. Cada vídeo está diseñado para fortalecer tu espiritualidad y acercarte más a Dios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.